Muy buenas noches. A nuestro equipo le corresponde hablar sobre el régimen de contratación estatal en Colombia. El equipo está conformado por Ana María Osorio, Edison David Bedoya, Luciana Caldera y quien les habla Daniela Álvarez. La contratación estatal en Colombia se refiere al conjunto de procesos y procedimientos que adelantan las entidades estatales para la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como la ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento de las funciones y objetivos estatales. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública está contenido en la Ley 80 de 1993, incluidas sus respectivas modificaciones, y tiene como eje principal la Constitución Política de 1991 y el Decreto 1082 del 2015. Estas normas establecen los principios, procedimientos y requisitos que deben seguirse en los procesos de contratación con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos. En general, la contratación estatal en Colombia se aplica en todas las entidades estatales, incluyendo entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como a empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y entidades descentralizadas, con algunas excepciones que se mencionarán más adelante. Los procesos de contratación estatal en Colombia incluyen las fases de planeación, selección del contratista, la formalización del contrato, la asignación de riesgos, la ejecución del contrato, la liquidación del contrato, la responsabilidad postcontractual del contratista y vencimientos de garantía, calidad, estabilidad y mantenimiento. Existen diferentes tipos de contratos, como los contratos de obra pública, los contratos de consultoría, los contratos de suministro, los contratos de servicios, los contratos de concepción. Por su parte, la modalidad de contratación puede variar: licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa, mínima cuantía. Cabe aclarar que la norma establece que la modalidad de contratación, por regla general, es la licitación pública, y solo en casos específicos, dependiendo del objeto y monto del proceso, se permitirán las demás modalidades. A continuación los dejo con mi compañero Edison Bedoya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a continuar con la importancia de la contratación estatal en la economía colombiana. La contratación estatal es de gran importancia para la economía colombiana, ya que representa una fuente importante de inversión pública, de generación de empleo, de impulso al sector productivo, aporta al fortalecimiento de la industria local, al mejoramiento de la infraestructura del país y es fundamental en la lucha contra la corrupción, ya que los procesos de contratación estatal deben ser transparentes y competitivos para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera objetiva, eficiente y eficaz. Ahora vamos a hablar de las características generales de la contratación estatal en Colombia. La contratación estatal en Colombia se rige por los siguientes principios. Está la transparencia. Todas las contrataciones deben realizarse de manera transparente, con la publicación previa de los documentos que permitan la participación de los interesados en los procesos de selección. Libre competencia. Se busca promover la participación de la mayor cantidad de proponentes posibles para garantizar la selección del mejor oferente. Selección objetiva. La selección del contratista debe realizarse de manera objetiva, basada en criterios previamente establecidos y en los documentos presentados por los proponentes, prefiriendo las entidades públicas la propuesta más favorable al interés común. Eh, Tenemos principio de planeación. La contratación estatal debe ser planeada de manera adecuada para garantizar la eficiencia, economía y eficacia de los recursos públicos. Principio de la legalidad. Todas las contrataciones deben ajustarse a las normas y principios establecidos en la ley sin excepción. Reciprocidad. Los extranjeros, sean personas jurídicas, personas naturales o en forma conjunta con otros proponentes, tienen la oportunidad de participar en los procesos de selección para celebrar contratos con las entidades del Estado. En ciertas situaciones, los proponentes extranjeros pueden disfrutar de las mismas ventajas que un ciudadano colombiano, es decir, pueden recibir un trato equivalente al de un nacional. Responsabilidad del contratista. Los contratistas que celebran contratos con el Estado tienen la responsabilidad
de cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato y de garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados. Control y supervisión. Las entidades estatales deben ejercer un control y supervisión efectivo sobre los contratos celebrados para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato y la calidad de los bienes y servicios suministrados. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Existen normas específicas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades de los contratistas con el Estado, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la contratación estatal. Y por último, tenemos responsabilidad fiscal. Los contratistas que celebren contratos con el Estado deben asumir una responsabilidad fiscal en caso de irregulaciones en la ejecución del contrato. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Luciana Caldera. Buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre el ámbito de la ampliación del Estatuto General de la Administración Pública. En Colombia, en términos generales, como en algunas excepciones, el régimen de contratación estatal aplica a todas las entidades del sector público que estén sujetas al derecho público y realicen actividades relacionadas a la contratación de bienes, servicios y obras públicas. Entre estas entidades se incluyen entidades estatales, entidades centralizadas, entidades territoriales. Como tal, las entidades estatales son todas aquellas entidades y organismos del Estado, incluyendo las entidades territoriales, los ministerios, los departamentos administrativos, las empresas industriales y comerciales del Estado. Las entidades centralizadas son todas aquellas entidades que, aunque no tomen parte de la estructura orgánica del Estado, tienen un vínculo administrativo, patrimonial y financiero con el Estado. Y por último, las entidades territoriales son los departamentos, municipios, los distritos y las áreas metropolitanas. Excepciones a la aplicación del régimen de contratación estatal. En algunos casos, por excepción o por disposición expresa en la ley, se aplica el régimen de derecho privado a los procesos contractuales de determinadas entidades, en este caso de las instituciones financieras, empresas de servicios públicos domiciliarios, empresas sociales del Estado o empresas de economía mixta en las que el Estado no supera el 50% de la participación accionaria y otras. No obstante, se ha puesto la jurisprudencia que tales entidades y empresas deberán observar los principios de función administrativa en sus procesos de selección, así observar el régimen de habilidad e incompatibilidad del Estado General de la contratación de la administración pública como lo comprometen los recursos públicos. No obstante a lo anterior, tales entidades o empresas pueden a su discreción implementarle el régimen de contratación estatal de manera voluntaria con el fin de lograr procesos de selección más objetos y transparentes. La Ley de Garantías, como tal, en su conformidad, los ha señalado en la Ley 996 de 2005. Ninguna entidad estatal podrá celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa durante 4 meses anteriores a la elección del presidente de la República hasta que la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido. Listo, a continuación vamos a hablar sobre los riesgos en la contratación estatal y su mitigación. Entonces, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispuso que los riesgos se amparaban mediante garantías que protegían los 3 momentos de la contratación, los cuales son la planeación y selección, ejecución y actos posteriores a la entrega del bien o del servicio. Asimismo, la Ley 1150 de 2007 establece que la entidad estatal debe incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de condiciones o su equivalente. El decreto 1082 de 2015 define el riesgo como el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. ¿Quiénes pueden participar en procesos de contratación estatal en Colombia? Entonces, en Colombia pueden participar personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la ley. Entre ellas tenemos empresas y sociedades comerciales constituidas legalmente en Colombia, empresas extranjeras que se encuentren registradas en la Cámara de Comercio y que cumplan con todas las leyes, consorcios o uniones temporales de
empresas conformadas por 2 o más personas naturales o jurídicas. Personas naturales mayores de edad que estén debidamente inscritas en la Cámara de Comercio y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, cooperativas y asociaciones siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos exigidos por la ley. Y por último tenemos las entidades sin ánimo de lucro que estén debidamente inscritas y autorizadas por la ley. Bueno, eso es todo lo de la contratación estatal. Espero hayan aprendido. A continuación vamos a hacer un cuestionario para afianzar nuestros conocimientos.